Y Spingman dice, si se produce la unión de Argentina con el Brasil o cualquier intento de integración de Argentina con el Brasil, eso va a provocar la reunificación de la América del Sur. Y la reunificación de la América del Sur va a provocar la reunificación con la América Central. Entonces, dice Spingman, de producirse cualquier intento de reunificación o de integración entre Argentina y Brasil, nosotros tenemos que boicotearlo, hundirlo e incluso, dice él, llegar a la guerra para que eso no se concrete. Lo publica en su libro, ha sido el libro de cabecera de la política exterior norteamericana. Entonces, el poder de los Estados Unidos ha sido extremadamente grande hasta el día de hoy. Todos los intentos de integración fracasaron por eso. Ahora, yo soy un realista, yo no soy un idealista, yo soy un realista. Y como realista le debo decir que eso no será más así. No porque ellos no tengan la misma idea, sino porque su poder en términos relativos, será mucho menor. Y como será mucho menor, será un poder, entre otros, muchísimo menor, no tendrán más poder para impedir dentro de 30 o 40 años, no ahora, dentro de 30 o 40 años nuestra reunificación. Por eso el futuro es nuestro. Las agrupaciones de los hombres no van a hacer nada por detenimiento geográfico, porque la revolución tecnológica rompe la barrera del espacio y del tiempo. Van a ser por afinidades culturales. ¿Verdad? El mundo se va a agrupar por grandes afinidades culturales. Va a haber un bloque anglosajón. Muy buenas tardes. Me toca hacer de presentador. Y yo creo que lo primero, lo que indica el protocolo es los agradecimientos. Y es evidentemente, en primer lugar, dar las gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí. Casi me habían dicho que llenan el salón. Y la verdad es que, en fin, hacía mucho tiempo que no lo veía tan lleno. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias al Ateneo de Santander, evidentemente, por fin acogernos una vez más. Manuel Ángel, pues eso, muchísimas gracias. Digamos que siempre están abiertos a la colaboración y siempre además lo hacen con una enorme calidez y nos sentimos todos en casa. Y muchísimas gracias, como no, a la Asociación Cultural Plaza Porticada, que es quien organiza esta conferencia. Vamos a hablar de un pequeño, un mini ciclo, digamos, en torno a la situación o a la reflexión sobre la conquista española en Hispanoamérica, que ayer tuvo un preámbulo, un primer capítulo con la proyección del documental Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, de José Luis López Linares, que tuvo lugar en Casí, un documental interesantísimo, fascinante, en el que sale, por cierto, Marcelo Ullo. Y darle también las gracias a la Fundación Botín, que es quien, digamos, patrocina. Y, por supuesto, dar las gracias al profesor Marcelo Ullo por estar hoy aquí y haber aceptado esta intervención. Luego hablaré un poco de él para presentarle, pero de momento, digamos, me gustaría hacer una especie de contexto, y es de qué vamos a hablar hoy un poco. Aquí no lo hemos hablado, pero la lógica indica que vamos a hablar, y si no que me lleva a la contraria, de memoria histórica. Evidentemente no vamos a hablar de la memoria histórica que todos estamos pensando, guerra civil, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de la memoria histórica de la conquista española de Hispanoamérica, de lo que es Hispanoamérica. De su presente, de cómo se valora hoy en día, etcétera, etcétera. Que memoria histórica es un término, que es para hablar de algo, yo creo que bastante más sencillo y más simple y más comprensible por todos, que es la historia. Es decir, cómo nosotros pensamos nuestra propia historia. Eso que ahora también se ha hecho que es otra palabra tan de moda, que es el relato. ¿Cómo? Es el relato de cómo se conquistó América y la historia de esos 3 siglos en común. Un relato que, para ya entrar en materia y presentarles y darle la palabra a Marcelo,
es la de la leyenda negra. Es decir, en resumidas cuentas, se nos ha dicho, y lo hemos querido a pie de juntillas, que imagino que eso también hablará el profesor Marcelo, que fuimos, rapiñamos durante 3 siglos, asesinamos, provocamos un genocidio, robamos todo lo que había que robar y al cabo de 3 siglos pues, nos echaron a patadas de esas colonias, que no fueron, me imagino que haremos, ni colonias, ni... En fin, pero eso lo explicará él. Es un relato que tiene su origen en los enemigos del Imperio Español. Estamos pensando, obviamente, en Francia, estamos pensando en los Países Bajos, y estamos fundamentalmente pensando en el relato anglosajón de cómo sucedió todo aquello. Yo creo que, de una forma freudiana, los españoles hemos aceptado ese relato. Yo creo que, en el fondo, quien crea el relato, quien crea esa leyenda negra, nos conocía muy bien y sabía que íbamos a aceptar, con esa especie de cainismo que tenemos los hispanos, íbamos a aceptar el relato, que íbamos a aceptar cómo nos han contado a nosotros mismos lo que fue nuestra historia. Eso también realmente es interesante, ¿no? Y habría que darle una vuelta, ¿por qué lo hemos aceptado? Y yo creo que en el tiempo actual esto se ha exacerbado. Y probablemente se ha exacerbado pues, porque hay casi una especie en la cultura occidental actual, una especie de odio, vamos a decirlo así, a lo que ha significado ya no España, etcétera, sino lo que ha significado Occidente. La herencia grecolatina, lo que muy bien explica en sus libros el profesor Marcelo, Grecia, Roma y Jerusalén, que es, digamos, lo que al final acabamos llevando nosotros a Hispanoamérica. Y ahora hay una especie de odio, no sé si decirlo, si va a ser muy políticamente incorrecto, digamos, de la progresía, que no sé muy bien qué significa esa palabra, ¿no? En torno a lo que hemos sido y a lo que podemos llegar a ser. Lo que parece que de un tiempo a esta parte, tampoco sabía especificar muy bien fechas concretas en torno a la historiografía, sí es cierto que hay una reacción tanto en la historiografía española como en la historiografía que se hace en Hispanoamérica. Los nombres están en las mentes de todos y uno de los nombres, digamos, más importantes que más han significado es el de Marcelo Ullo, el profesor Marcelo Ullo, que es doctor en ciencia política, historiador, escritor. En su formación también tiene mucho que ver, cuestiones que tienen que ver con las relaciones internacionales, etc. Y es autor de una trilogía muy exitosa, que además que ha sido muy seguida. Madre Patria, que si no recuerdo mal, si me equivoco me corriges, que fue publicado en el año 21. Nada que haya que perdonar, nada por lo que hay que pedir perdón, que es el libro, como él bien contó ayer, que Feijóo ha regalado mandó a la actual presidenta de México. Bueno, pues a ver si lo lee. Y el último, que es este que tenemos aquí, que es efectivamente lo que América le debe a España, que es del año 23. Es decir, los 3 libros han sido publicados en el año 21, 22 y 23. Y él es uno de esos, un italiano, por cierto, porque no sé si lo dirá ahora, pero no tiene sangre hispana. Todos sus abuelos son italianos, del norte y del sur de Italia. Lo que pasa es que siguiendo, digamos, sus propias reflexiones, pues primos, es decir, porque Roma, Grecia, Jerusalén, Italia y España. Pues en fin, nada, y muchísimas gracias. Me imagino que después todos ustedes querrán preguntarle. Los que hemos leído sus libros y le hemos seguido por internet, YouTube, etc., sabemos que es fascinante cuando toma la palabra, que es muy vehemente, que dice las cosas negras sobre blanco, que no hay muchas medias tintas, lo cual, digamos, acaba siendo un poco provocador, pero eso es lo divertido y lo interesante. Y ya me callo. Con todos ustedes, el profesor Marcelo Ullo. Buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿No? No, estaba apagado. Ya han visto mi inutilidad tecnológica.
Me dicen mis hijos, papá, amigate con la tecnología. No lo había aprendido. Bueno, lo primero que quiero decirles es que estoy profundamente emocionado. La sala está repleta, no cabe un alfiler, gente por todos lados. Y eso a mí me honra, se los agradezco mucho a todos los que han venido porque también me da fuerza a mí, me da fuerza para seguir escribiendo, para seguir investigando, para seguir en definitiva luchando. ¿Está? Lo segundo que quiero hacerlo esto públicamente, tengo que agradecerle a muchas personas que yo esté hoy aquí en Santander, como tengo que agradecerle a muchas personas que yo esté en España y que haya estado en España ya 4 o 5 veces pudiendo presentar mis libros. Son personas que ahora son mis amigos y amigas, que en realidad los conocí a través de mis libros. No tenía ninguna relación con anterioridad a eso. Y sin embargo, me han abierto las puertas de sus casas, me han alojado, pero más que abierto las puertas de sus casas, me han abierto las puertas de sus corazones. Entonces yo quiero agradecerle a esas personas sinceramente y públicamente. Primero a Concha de la Serna, a quien estoy profundamente agradecido porque me ha abierto las puertas de su casa y su corazón. A Agustín de Diego, a Almudena de Maestu, a May Rivas y a Pilar Aristigui, que son, entre otros, porque he dejado en la lista muchísimos amigos que me han ayudado cada vez que he pisado suelo español, que es mi suelo. Porque el principal problema que tenemos es que ustedes creen que yo soy extranjero y yo creo que ustedes son mis extranjeros. No. Todos somos españoles, todos fuimos españoles, ¿está? Todos fuimos españoles. La patria es la historia de la patria, ¿está? La patria es la historia de la patria. Y uno es la historia de uno y su familia. Si cualquiera de ustedes, saliendo de esta conferencia, un maleante, un asaltante, un malandra, le diera un golpe en la cabeza y ustedes perdieran su memoria, ya no serían ustedes. ¿Está? Ya no serían ustedes. Antonio, que me honra con su presencia acá, le dan un golpe, pierde la memoria, ya no es Antonio, no sabe quién es. Le pueden contar quién es. Pero él, al perder su memoria, ya no es Antonio. Por eso la patria es la historia de la patria. Si se falsifica la historia, es que en realidad se quiere destruir la patria. Entonces, si a Antonio le dan un golpe y alguien le cuenta una historia que no es, le dice que en realidad él nació en Francia, que habla español, pero que lo habla muy bien porque era bilingüe de chiquito, pero que sus padres son franceses, que no tienen nada que ver con España, que sus padres odiaban a España, él puede identificarse con España, ¿no? Porque hay alguien que le ha reconstruido su historia, que ha en realidad falsificado su historia. Por eso es tan importante el estudio de la historia, porque la patria es la historia de la patria. Cuando se falsifica la historia de la patria, se le quiere robar a un pueblo su propia patria. Y es mucho peor cuando no solo se falsifica, sino que directamente se la borra. Es decir, no hay más memoria histórica real. No saben los jóvenes lo que ha acontecido. Hace 48 horas, algo así, estaba con algunos jóvenes en Madrid, ya licenciados en ciencia política, y me preguntan, para mi asombro, cuando yo estaba hablando, profesor, como en voz baja, como pidiendo disculpas por la pregunta, ¿en qué año los musulmanes invadieron España? Yo me quedé mudo. ¿No? Y profesor, ¿y eso de la batalla de Covadonga cómo fue?
muy bajito me preguntaban como pidiendo perdón, disculpa. Le digo, ¿ustedes nunca lo estudiaron? No, profesor, no lo estudiaron nunca. Es decir, le han borrado su memoria porque en realidad quieren borrarle la idea de patria, el sentimiento de patria. Porque la patria es una razón que se hace sentimiento y un sentimiento que se hace razón. La conferencia está titulada Pasado, Presente y Futuro de la relación entre Hispanoamérica y España. En realidad podría ser titulada Pasado y Presente y Futuro de la Hispanidad. Y ahora vamos a explicar el porqué. El pasado tiene dos componentes, ¿no? Dos componentes. Los hechos realmente acontecidos, ¿no? Los hechos realmente acontecidos, y el relato de los hechos. El relato de los hechos. Y el relato de los hechos puede coincidir con lo realmente acontecido o ser un relato tergiversado. Y puede ser tergiversado por la interpretación, pero mucho más grave es cuando se van a ocultar hechos y tergiversar hechos, exagerar algunos y negar otros, la existencia de otros hechos. Lo primero que tenemos que preguntarnos cuáles fueron esos hechos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos hechos, ¿verdad? En ese pasado, y después ver el relato. O si quieren comenzamos por el relato y después los hechos. ¿Qué dice el relato? ¿Está? El relato hoy hegemónico en Hispanoamérica. Hegemónico no quiere decir que no haya gente que no sepa cuál es la verdadera historia. Quiere decir hegemónico en términos gramscianos, de Antonio Gramsci, el que ocupa el espacio político y la mente de la mayoría de las personas. ¿Está? Eso quiere decir que es hegemónico. Hay versiones colaterales, secundarias, pero hay un relato que es el hegemónico, que es el que abarca todo el espacio sociológico político. Ese relato dice que España fue a América a robar. Punto. A robar. ¿A robar qué cosa? El oro. Y para robar, ¿no es cierto?, esos delincuentes asesinan, matan, oprimen y se quedan ahí X tiempo hasta que finalmente son expulsados. Ese relato también parte de una premisa básica fundamental, que es la primera premisa del razonamiento negro legendario, es decir, de la falsa historia de España contada por los enemigos de España, que dice, ¿no es cierto?, que en América nosotros estábamos desnudos, haciendo el amor libre, y comiendo mango. Bueno, en realidad no estábamos haciendo el amor libre, no estábamos comiendo mango, nos estábamos en realidad comiendo unos a otros. Esa es la verdad. Porque la mayoría de las naciones y tribus que formaban América eran antropófagos, salvo el Imperio Inca, que era el único que perseguía la antropofagia, pero que era una dictadura feroz y atroz. Pero a favor del Imperio Inca hay que poner en su favor que perseguía la antropofagia. Antropofagia de los guaraníes que a los incas les horrorizaba. Entonces hay que hacerse algunas preguntas, ¿no? Hay que hacerse algunas preguntas. Si España fue a América a robar, para eso mató, asesinó y oprimió, se quedó oprimiendo a sus pueblos, X cantidad de años, 200 años, ¿por qué? Porque alguien que va a robar se le ocurre sembrar América de hospitales. ¿Por qué? ¿Qué lógica tendría? Voy a ir a robar ahí y siembro América de hospitales. Toda la ciudad de Lima ha sembrado hospitales. La Ciudad de México. El hospital más antiguo de México lo crea Hernán Cortés y está todavía en pie y funciona. Se hizo en él la primera operación de corazón abierto. Pero la ciudad de Lima nunca tuvo una proporción de cama hombre como la que tenía en la época hispánica, nunca, jamás. En esos hospitales se atendía de forma gratuita, es decir, uno llegaba al hospital y no tenía que pagar absolutamente nada. Siempre cuando digo esto, hay un alumno que dice, profesor, en esos hospitales se moría la gente. Y claro, hijo, se moría la gente. ¿Qué quieres? En los hospitales se muere gente, sí, se muere gente, claro. Como hoy, mucha gente se muere en los hospitales, por supuesto.
Pero esos hospitales eran mejores que los de Europa. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. Porque se combinaban en el momento donde las hierbas eran la medicina fundamental, el uso de la hierba constituía los medicamentos, combinaba las hierbas tradicionales americanas con las europeas, con mucho que los europeos no conocían y que se conocían en América, y que no podían ser transportadas. Ahora, eso de que se morían todos, hay que ponerlo también en duda. Yo estudié 4 años en Suiza. A los suizos les encanta hacer números y estadísticas, sobre todo para cobrar impuestos, ¿no? Uno tira la basura, hay que dividir basura por 4 cositos. Si tiro 4 bolsas, pago más que si pago 3. No hay nadie que saque cuenta como ellos. La primera vez en Europa que hubo un hospital que llevó una estadística de cuántas personas entraban al hospital, cuántas salían caminando y cuántas horizontal, ¿no? No saben por qué horizontal, ¿no? Fue en Suiza. 1890 o por ahí. Yo soy muy malo para la fecha. 1890, 1880, da igual. 10 años más, 10 años menos. En Europa. Porque en América se llevó una cuenta exacta desde el comienzo. Uno puede ir a los hospitales de Lima, pedir, están todavía los libros, ¿no? y se anotaba persona por persona que entraba al hospital, qué enfermedad tenía cuando entraba o qué síntomas tenía y cómo salía. Nunca hubo en Europa hasta el año 1890, porque en Suiza, un registro como el que se llevó en Hispanoamérica. Y el registro muestra un índice de personas que salen caminando y no, se entiende, de forma horizontal, único en el mundo, como nunca se logró en el mundo. Una cosa fantástica. Entonces, ¿para qué estas mangas de asesinos españoles se le ocurre crear hospitales gratuitos? ¿Qué sentido tiene? Ahora, ¿por qué se le ocurre sembrar Hispanoamérica de colegios que hoy llamaríamos colegios primarios, donde van los chicos de los 6 años a los 11? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Y esos colegios, quién iba a esos colegios? Bueno, españoles no iban porque no había españoles prácticamente en América. Mestizos al principio había pocos. La mayoría de la población, para que haya mestizos, se tarda un tiempo, ¿no? Y son indios. Y eran colegios para indios, ¿no? Entonces siempre un alumno en clase me dice, profesor, porque allá en Argentina a todos los españoles le decimos gallegos, ¿no? Pero no es despectivo, es cariñoso. A los italianos, como mi padre, se le dice gringos. A los judíos se le dice rusos, a los árabes se le dice turcos, ¿sí? A todos le decimos una cosa que no es, ¿no? Claro, si a los árabes le decimos turcos, no tiene nada que ver, a los españoles a todos decimos gallegos, a los italianos le decimos gringos, estamos un poco locos, pero bueno, todo el mundo se entiende y sabe de quién estamos hablando. Me dice el alumno, profesor, seguro que esos gallegos lo hacían para adoctrinarlo y que los indios fuesen sumisos. Atención, el cuestionamiento que hace el alumno no es malo. No es malo, es un buen cuestionamiento. Podría ser que yo creo colegios para que los indios sean sumisos. Buen razonamiento. Y para quitarle su cultura. ¿Cómo hacemos para comprobar o para decirle a este alumno que su cuestionamiento no es válido? Muy sencillo. Porque en esos colegios se aprendía a escribir, ¿está?, en español, en latín, que era la lengua de la ciencia, y si estaba en México en náhuatl, y si estaba en el imperio, lo que había sido el imperio inca, en quechua, y si estaba en Paraguay en guaraní. Es decir, esos indios no sabían escribir, porque no tenían escritura. Entonces quiere decir que alguien les enseñó a escribir, alguien pasó su lengua oral a la lengua escrita, y alguien le hizo una gramática. Claro, los sacerdotes le hacen una gramática quechua, náhuatl y guaraní 20 o 30 años antes que existiese la gramática alemana e inglesa. Es decir, si yo voy ahí como una potencia colonial, lo que intentaría hacer es borrarle su lengua, aniquilarle y borrarle su lengua, que desaparezca su lengua de forma absoluta, que no tenga memoria de su pasado, porque la lengua es su pasado. ¿Verdad? Sin embargo, España no hace eso. Respeta la lengua local, se aprende español, que es la lengua franca de todo el mundo, que permite a todo el mundo comunicarse. Y es importantísimo comunicarse porque había más de 3.000 lenguas y las reducimos en familia de lenguas 300, pero en lenguas reales más de 3.000. No se entendían unos a otros. Y con el español se entienden todos, es la lengua franca. Es la lengua franca.
Lengua franca permite entenderse y conocerse, porque los indios no se conocían unos a otros, ¿está? Porque los quechuas no conocían a los aztecas no conocían a los quechuas, estaban completamente incomunicados, y cuando se conocían, porque estaban próximos, se odiaban y estaban en guerra entre ellos. Pero le hacen una gramática quechua, una guaraní, una nahual, y los colegios son trilingües. ¿Saben qué hizo Estados Unidos cuando fue a Filipinas y le robó Filipinas a Cuba? Todo niño mayor de 12 años que era sorprendido en la calle hablando español era fusilado ipso facto. Cometieron un genocidio absoluto. Por eso se entiende, se perdió la lengua, ¿no?, en Filipinas. Uno va, encuentra un filipino, que es lo que pasó en primera vez a mí cuando voy a la escuela diplomática. Ahí estudié en la escuela diplomática de Madrid, y viene un filipino y me dice: Roberto García. Ah, qué bien, Roberto, lo abrazo. Roberto me mira y no habla una papa de español. Lo único que era Roberto García, pero Micho no hablaba español. Así ningún filipino de los que estaba en la escuela hablaba español. Pero uno se llamaba Roberto García, el otro Carlos González, ¿verdad? Pero español cero. En los colegios eran trilingües. Pero si España va a ir a robar, matar y asesinar, ¿para qué crea universidades? ¿Para qué crea universidades? Bueno, entonces, ¿qué se enseñaba en esa universidad? Preguntó el alumno. Bueno, uno podía aprender, por supuesto, teología, derecho, medicina. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es preguntarse, en materia de teoría política, ¿qué aprendían esos tipos que estaban en las universidades? ¿Está? ¿Qué aprendían en materia de teoría política? Y ahí viene la gran cuestión. Porque esas universidades no estaban hechas para que la gente fuese sumisa. No, porque se enseñaba lo que se llamó la Escuela Teológica Española de Salamanca, es decir, reforzada por 3 personas fundamentales. Uno de ellos no era sanmarquino, el padre Victoria, Suárez, que estaba en Granada, y Mariana, jesuita. ¿Qué decían ellos en resumen? Porque vamos a hacer un curso sobre la Escuela Teológica Española. Bueno, decían lo que decía todo el mundo: el poder viene de Dios. Bueno, eso que no vea. Todo el mundo decía eso, no sabe, el poder viene de Dios. Pero ¿qué decían los franceses? ¿Y qué decían, se entiende, los ingleses? El poder viene de Dios y Dios se lo da al rey. Dios al rey. Por eso decía, ¿no es cierto?, Luis XIV, l'état c'est moi. Y ustedes nada, ustedes no son nada, yo soy el rey. L'état c'est moi, el Estado soy yo, punto. Acá ustedes no cuentan, ¿no está? Porque el poder me lo da Dios a mí. Y si yo tengo que rendir cuenta, se lo rindo cuenta a Dios. A ustedes no. Y acá cuando viene una cuestión extraordinaria, que solo pasa en España. La Escuela Teológica Española, fundamentalmente Suárez, dice: no, el poder viene de Dios, claro. Pero Dios no se lo da al rey, Dios se lo da al pueblo. El pueblo lo delega al rey para que gobierne como un padre, es decir, para que gobierne en sentido aristotélico tomista en el bien común. En el bien común. Bueno, ¿y qué pasa? Se le preguntan a ellos si no gobierna para el bien común. Muy sencillo. El pueblo tiene derecho a la revolución, es decir, a sacarlo a patadas, a tirarlo por la ventana. Pero Mariana, que era un poquito más extremista, exagerado, Mariana dice tiene derecho incluso al tiranicidio, porque el rey se ha convertido de rey en tirano. Claro, tiene razón, porque ellos partían de la fórmula aristotélica, después retomada por Santo Tomás, que hay formas de gobierno puras e impuras. La forma de gobierno pura de uno es la monarquía, y cuando no sirve al bien común se transforma en tiranía. Hay forma de gobierno no de uno, sino de varios, de un grupo, aristocracia. Si no sirve al bien común se transforma en oligarquía. Forma de gobierno se entiende de la mayoría, república, pero si no sirve al bien común se transforma en demagogia o democracia, usaba a veces el nombre. Para no confundir, aunque hoy quizás en términos actuales, después de lo que ha pasado en Valencia, podría utilizarse como sinónimo del actual gobierno. Digamos, ¿no es cierto?, república y demagogia, no democracia. Entonces, si el rey se convierte en tirano, tiene el pueblo derecho a la muerte del tirano, al tiranicidio. Y es que esto enojó a las autoridades, es decir, al rey. No. Esto es lo que se enseñaba, ¿no es cierto? Y la monarquía estaba contenta que se enseñase eso, porque es lo que los reyes españoles creían.
que tenían que servir al bien común, porque el poder viene de Dios y se lo daba al pueblo y el pueblo se lo daba a ellos, ¿está? Era la más clara tradición hispánica desde siempre. Y eso se enseñaba en América. Los mejores discípulos de Suárez, yo lo cuento en el libro Madre Patria, Suárez se queja, porque dice, mis mejores discípulos van a enseñar América, y yo no tengo quien me ayude acá en Granada, no tengo quien me ayude, ¿no? Se van todos a enseñar estas cosas a América. Si tuviese acá Nicolás Maquiavelo, el autor del Príncipe, el creador del cinismo italiano, aunque a uno le llama realismo, la idea del cinismo, diría, pero Marcelo, España enloqueció. ¿Cómo va a decirle a los colonos que si el rey no gobierna a favor de ellos y son colonos y están ahí para ser explotados? No, don Nicolás, que España no consideraba a América una colonia. Como no lo consideraba una colonia, podía enseñar en esas universidades que el rey tenía que estar al servicio de ellos y del bien común, y que si no, tenía el derecho a la revolución. Pero esto estaba tan presente en la mente de todos, porque se enseñaba en todas las universidades, que cuando no existe poder central en España, cuando se forman las juntas en 1810 en casi todos los lugares, Buenos Aires, Caracas, Quito, el argumento de las juntas ¿cuál es? El poder viene de Dios, Dios se lo da al pueblo, el pueblo al rey. Como el rey está preso, ausente, el pueblo reasume el poder, porque está el rey ausente. En ausencia del rey, el pueblo asume el poder, porque esto es lo que se creía y se entendía, formaba parte del sentido común. Formaba parte del sentido común. Con lo cual, es la prueba más palparia de que América no era una colonia. No era una colonia. Eran reinos. Y así se consideraba cada persona como un súbdito. ¿No? Bueno, yo tengo los antecedentes, por supuesto, en la madre de la hispanidad, que es Isabel. Porque Isabel la Católica es la madre de la hispanidad. Isabel no logra ver América. Solamente intuye que va a haber un continente nuevo. Ella no sabe qué va a haber. Pero tiene una intuición genial. ¿Hasta que es? Esas personas que están ahí, no sabemos quiénes son, ni cómo son, no importa. Van a ser súbditos de Castilla, como cualquier castellano. Ustedes dirán, qué tontería, qué fácil. Bueno, escúchenme, qué tontería. En ese momento histórico, porque la cosa hay que juzgarla de acuerdo a los parámetros históricos del momento, cuando uno iba a otro lugar a hacer una guerra, lo que perdía la guerra eran esclavos. ¿No? Así, de simple, de sencillo, ¿está? Y ella dice, no, acá no va a haber esclavitud, esos van a ser súbditos de Castilla. Pero que no se cumplió eso. Bueno, no. Tampoco se cumplen las leyes hoy, ¿eh? O cuántas personas trabajan en negro, se entiende, en el sur de Sicilia o en el sur de España, en la cuando vienen cosechas temporales, montones, ¿y qué? Pero las leyes están. Y porque había injusticias y España tenía noción de que había injusticias, se crean las leyes de Indias, ¿no? Que se cumpliesen más o menos. Pero escúchenme, las leyes a veces se cumplen o no, pero lo que demuestra la intencionalidad de España es que tiene que crear un corpus de leyes para favorecer a los habitantes locales, de la ley de India, ¿verdad? ¿Es que alguna otra potencia hizo eso? Ninguna. Ninguna se dedicó, sino vamos a hacer un conjunto de leyes para proteger a estos tipos. Ninguna. Entonces España crea hospitales, crea colegios, crea universidades y funda ciudades en el interior del continente. Cuando hay un imperialismo, lo que hace es fundar ciudades en la costa, ¿no? Factorías. ¿Por qué? Porque yo estoy en la factoría, quiero algo, lo robo, lo traigo y estoy en el puerto listo para escaparme en cualquier momento. En cambio, todas las ciudades que van a formar parte del corazón de la América del Sur, ¿dónde están? En el interior, en ese momento histórico. Buenos Aires no cuenta porque era una aldea de barro en ese momento, ¿está? La ciudad importante era Córdoba, en Argentina, a 700 kilómetros del mar. Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Cochabamba, lo que es La Paz, todas las ciudades en el Perú, Junín, Ayacucho, Cusco, ¿no? Quito, todas adentro, en el interior. No me quiero escapar, estoy ahí para quedarme. Estoy ahí para mestizarme, para mezclarme con el otro. Por eso, esto es muy importante, porque la política es una política de mestizaje. ¿Y qué quiere decir que hay una política de mestizaje? Si yo,
con la que está. Y a ese hijo lo considero realmente mi hijo y lo trato como mi hijo. Ya no hay metrópoli y colonia, porque ya no hemos fundido. ¿A quién voy a explotar? A mi propio hijo. Ya, es decir, el mestizaje es la cosa más maravillosa de la historia. Cortés tuvo un hijo con doña Marina. Hace muy mal a algunos llamarle Malinche. Malinche es un nombre despectivo que se le da a México que quiere decir traidora. Es doña Marina. Ella se bautizó y quiso que la llamasen doña Marina, y todos los soldados de Cortés siempre la llamaron doña Marina. El hijo de Cortés con doña Marina era Martín Cortés Malitzin. Martín Cortés Malitzin, su padre, gastó una fortuna, y tinta, porque escribía cartas al Papa, cartas, ¿entiende?, al emperador, para que fuese caballero de la Orden de Santiago. Bueno, no se podía hacer cosa más importante que caballero de la Orden de Santiago, y jugar como jugó él con Felipe II, porque jugaba de niño con Felipe II. ¿Dónde está el racismo? Si jugaba el rey, el futuro rey de España, con el mestizo. Cortés Marichel, el primer mexicano, ahí nace México, es el primer mexicano. Es la magia del mestizaje. En las colonias del norte no es que no hubo mestizaje, sí lo hubo, pero nadie se hacía cargo de los hijos. Jefferson tuvo hijos, ¿verdad? Y tuvo hijos con una esclava negra, que a su vez era una cosa extrañísima, enfermiza, porque esa esclava negra era hermanastra de su esposa. Entonces se parecía a su esposa, pero en color negro, porque el padre de su esposa y el padre de la esclava era el mismo señor, y tuvo muchos hijos con esa señora, que era su esclava, pero a todos los trató como esclavos, y a algunos los vendió como esclavos. Nunca los consideró sus hijos. Cortés sí. Entonces la magia del mestizaje no es que yo puedo hijos, yo puedo tener con cualquiera. Eso no es mestizaje. ¿Entiendes? Cuando yo me hago cargo de mi hijo, cuando lo considero mi hijo, no un otro. Jefferson lo consideró siempre un otro. ¿Está? Siempre un otro. Si los vendió como esclavos. Fueron esclavos y eran sus hijos. En esa cosa perversa de parecía que se estaba acostando con su esposa, nada más que de color negro. Se la llevó a Francia, cuando fue embajador en Francia, antes de ser presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson. Entonces la magia del mestizaje es todo. Si vamos un día a Boston o vamos a Georgetown un día de verano en la universidad, nos vamos a tomar una cervecita, ¿no? ¿Hay algún mestizo iraquí con anglosajón? Vamos a ver pasar algún mestizo. Ninguno, ninguno. Porque la política de ellos fue el mejor indio es el indio muerto. Y lo mataron a todos. Mucho más grave fue en Australia, porque en el caso de Tasmania sobrevivió una sola mujer. Fue el genocidio más gigantesco de la historia de la humanidad. Una sola mujer dejaron viva a los ingleses en Tasmania. Una sola. Pero resulta que España fue allá a hacer un genocidio. Y está lleno de mestizos y lleno de nombres españoles, lleno de colegios, lleno de universidades. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, España no hizo ningún genocidio, ni ninguna conquista. Y acá es cuando yo propongo un cambio copernicano de forma académica. Y ahora lo cuento gracioso para que ustedes no se me aburran, si no se me duermen. Por eso tienen que comprar los libros, Porque todo el mundo me aplaude y ninguno compra los libros. Les advierto una cosa, el único que no gana nada en el libro es el autor, salvo el ego de decir que ha vendido muchos libros, porque se lo queda toda la editorial y la librería. Está muy bien que la librería gane dinero, la editorial también, pero podría ganar algo más el autor. Y al autor le pagan solamente el 10% de cada libro, ¿no? Es un acto de protesta contra las editoriales. Voy a hacer una asociación de autores para reclamar por lo menos el 30% del libro. Ahora nos dan el 10%, a todos, Bueno, salvo que uno sea Vargas Llosa, entonces. Como yo no soy Vargas Llosa. ¿Con qué se encuentra Cortés cuando llega a México? Pues podríamos decir lo mismo de Pizarro.
¿Con qué se encuentra? ¿Existe México? No, México no existe. Lo que existe es un conjunto de naciones, si ustedes quieren, pueblos o tribus, ¿está?, divididas unos a otros, que se odian entre sí y se hacen guerra entre sí. Entonces, decir que en América estaban los indios y que ahí estaban los indios y que fue España a matar a los indios, mire, escúcheme, es lo mismo que decir que yo llego al Asia y están los asiáticos. Eso no quiere decir nada, porque los indios se odian con los pakistaníes se odian con los indios, los coreanos odian a los japoneses odian a los coreanos, los chinos a los japoneses. Eso no quiere decir nada. Hay chinos, japoneses, indios, pakistaníes, ¿está? Uno tiene la bomba atómica y se la quiere lanzar al otro, India, Pakistán a la India, no se la lanza porque tienen miedo. Eso no quiere decir nada, eso no es una unidad. No existe comunidad ni lingüística, ni étnica, ni cultural de Asia. Son distintas naciones con distintas tradiciones, muchas veces encontradas unas a otras, como el caso de Pakistán y la India. ¿Y qué hay en Mesoamérica? Es decir, en donde hoy está México. Distintas tribus, pero fundamentalmente una, o un pueblo, si ustedes quieren llamar la nación, llámenla como quieran, que la nación se entienda azteca o mexica, que tiene una ciudad, pero que a partir de esa ciudad, que es Tenochtitlán, ha conquistado un montón de otros pueblos. ¿Y qué les pide? ¿Qué les pide? Naturalmente, siempre en la historia de la humanidad hay pueblos que mandan a otros, porque son más fuertes, porque tienen más tecnología, o porque tienen mayor organización política. Eso se da siempre. Y se seguirá dando hasta que el mundo sea mundo. Es natural. Lo que no es natural es que esta gente no le pide materias primas, no le roba materias primas, no le cobra impuestos. No, esta gente no le pide ni maíz, ni cacao, ni tomate. No. Los aztecas le piden a los pueblos que han dominado tributo en sangre. Es decir, le piden a sus hijos, a sus nietos, ¿se entiende?, a su amante, a quien quiere imaginar usted, ¿no? Porque a veces uno se imagina a la suegra que se la lleve, ¿no? Bueno, no toda la suegra, mi suegra fue bárbara. Después me escuchan mis mujeres y me quieren matar. ¿Qué estás diciendo de mi mamá? No, mi suegra no. Algunos sí que se lleve la suegra, no, se llevaban a sus hijos. ¿Ustedes saben qué quiere decir que a uno le arranquen un hijo para llevárselo a un altar? Y con la excusa de que se lo van a sacrificar al Dios, en realidad lo que están haciendo es tener proteínas, porque después los partían en trozos como si fuesen pollos, ¿verdad?, y se los comían. Entonces, los pueblos de la periferia estaban hartos, ¿entiende?, de los mexicas, estaban hartos. Y lo que hizo Cortés no fue otra cosa que lo que explica José Vasconcelos, que no es un hombre de derecha, que fue rector de la UNAM, que fue el ministro de Instrucción Pública de México en la Revolución. Dice: pero señores, la conquista la hicieron los indios. Vino el barbudo, dijo: pero estos que están allá son unos demonios. ¿Por qué no nos juntamos todos ustedes acá? Yo los organizo un poquito, y marchamos contra Tenochtitlán. Y todos marcharon contra Tenochtitlán, ¿está? Esa es la verdad. Como si yo vengo acá, nos enteramos, entiende, que aparte de las cosas que se están haciendo en Madrid, ahora empiezan a matar gente, a comérselas, se entienden, a Moncloa, ¿no? Bueno, ustedes dicen marchero, yo digo: marchemos todos contra la Moncloa, porque se lo están comiendo la gente, ¿no? Yo les aseguro que el más anciano de acá, la más abuelita de acá, todos marcharían conmigo, para acabar con eso, que sería atroz, porque eso, se entiende, le repugna al corazón humano, que le coman uno al hijo, le coman al padre, a la madre. Entonces Cortés juntó un ejército de indios y derrotó a los mexicas. Porque con 1000 personas, con 1000 soldados, ¿a quién iba a derrotar Cortés? Eso es imposible. Solamente un estúpido puede decir semejante tontería. Alguien que no haya tenido instrucción militar. Yo soy profesor de la Escuela Superior de Guerra. Eso no se puede hacer. Ni que tuviese Cortés sus fusiles israelíes, es posible vencer un ejército de 90.000 hombres que tenían los aztecas, en el mínimo que tuviesen 90.000, porque hay otros que dicen que tenían 200.000. Vamos a la mínima, 90, es imposible. Me matan a piedrazo antes, ¿está? No puedo. ¿Por qué los vencen? Porque juntan un montón de gente harta, ¿está? Pero lo maravilloso de España, ¿qué es? Ante esa cosa demoníaca, atroz que eran los aztecas, España podría haber dicho: bueno, a esto hay que eliminarlo de la faz de la tierra. Y hubiese sido de justicia, si hacía 200 años que se comían gente, de justicia eliminarlo. Sin embargo, Cortés le dice a los tlaxcaltecas: no, muchachos, ustedes no se pueden comer ahora a los aztecas. No. Y es natural, si yo me vienen comiendo a mis familiares, la guerra, vamos a entendernos, la guerra siempre es espantosa, ¿eh? La guerra es solo linda para ver en las películas.
¿no? Porque la guerra, se entiende, se desatan las peores pasiones humanas cuando uno está combatiendo con el otro. Entonces ahí anda un renegado andaluz que da clase en Barcelona, lo que hace es publicar partes de guerra, es decir, mostrar las atrocidades que se dan en los combates. Mire, si yo muestro las atrocidades que se dan en los combates, en toda guerra se produce eso. En toda, en la guerra con Ucrania y Rusia, sea que estoy a favor de Ucrania o de Rusia, si voy a ver el combate mismo, el combate es una cosa espantosa, atroz. ¿Qué me dice usted mostrando el combate? No me dice nada de la guerra. No me dice quién tiene razón, ni no, usted no está diciendo, usted está mintiendo. Está hablando para sensibilizar a la gente en un mundo que se ha sensibilizado y que ha perdido la razón. Por eso digo, la guerra es atroz. Y los aztecas se quieren comer a los aztecas y Cortés dice, no muchachos, eso se acabó. Acá empieza un mundo nuevo. Pero entonces no los comemos, igual los matamos a todos. Tampoco. No vamos a matarlos a todos. ¿Y qué hace? Se respeta a la aristocracia mexica, azteca. Se respeta en su título y propiedad de tierra. Había propiedad comunal y propiedad, se entiende, la aristocracia. Se la respeta. Se respetan sus propiedades. Inés Montezuma. ¿Quién es Inés Montezuma? La hija del emperador. Se casa, se entiende, con varios españoles, con 4 españoles, a todos los mata. Se ve que tenía una potencia sexual bárbara. Va casándose con distintos españoles, pero no porque se divorcie. Pero ella que se convierte, dice en su testamento, el mundo que hemos hecho ¿quién? Yo y mi marido, sí. Los mexicas y los españoles, es mejor que el mundo de mi padre. Y claro, si su padre se comía el muslo de una persona, ¿está? En estofado, ¿está? Y ahora, se entiende, había cochinillo, es mejor comerse el cochinillo. Pero es mejor ir a misa, aunque Dios no existiese, aunque el Dios cristiano fuese una farsa, supongamos que lo fue, yo creo que no fue, que no es una farsa, pero supongamos que sí, es mejor ir a una misa, ¿no es cierto? Y ahí que está el cura, levanta la mano y comerse un pedacito de pan. Yo creo que hay otra cosa, pero no importa. Supongamos un pedacito de pan, comerse un pedazo de pan, que toda la semana se entiende abrir el corazón a una persona, ¿no? Y después comerse su cuerpo, ¿no? Me parece un grado de civilización superior, ¿no? Entre matar 20.000 personas por año, que es lo que mataban los aztecas según los cálculos de los historiadores pro-aztecas. Prescott, para más datos. Pero Prescott dice, no me atrevo a decir que la cifra de 150.000 sea falsa. Entonces, yo dije, si Prescott es pro-azteca dice 20.000. Después está el historiador hispanista que dice 150.000. Hagamos un promedio, da 80.000. ¿Usted sabe lo que quiere decir 80.000 personas por año? Hoy ya sería una cifra atroz. Pero si ustedes tienen en cuenta que ahí había 4 millones de personas, 4, no más, según el único estudio serio hecho por Rosenblatt, Anker Rosenblatt, que era un polaco que se va a Venezuela, nacional venezolana, después estudia en Argentina, profesor en Argentina. Nunca nadie se atrevió a rebatir su estudio. Y él no es ni hispano, ni pro-católico, ni nada que se le parezca. No tiene ninguna simpatía por España, pero era un tipo serio. Hacía ciencia. Y dice, hay 4 millones en México. Si yo mato, se entiende, 20.000 por año, como dice Prescott, ustedes se imaginan lo que significa eso, la cantidad de personas en proporción. Es una bestialidad. Es decir, esos aztecas eran un poco burros matemáticamente. Dicen, no, hacían cálculos matemáticos estupendos. Lo harían seguramente, pero no para comerse a la gente, porque mataban más gente que la capacidad de reproducción que tenía la gente. Como si yo tengo un gallinero, mato más gallinas que la capacidad de reproducción. Al cabo de qué cantidad de tiempo, ¿qué me pasa? Me quedo sin gallinas, ¿no? Es lógico. Y estos tipos mataban, se comían más gente que la capacidad de reproducción. Es decir, Cortés lo que hace es detener el genocidio más gigantesco de la historia de la humanidad, lo detiene. Entonces, si yo voy a México y hacemos un estudio en México, vamos con una universidad, y al azar detenemos 100 personas en la Plaza Central de México y hacemos un estudio de ADN, vamos a ver que el 90%, 90 personas o más, descienden de aquello de lo que los aztecas se comían, que están ahí porque Cortés detuvo un genocidio. Si se tardaba más tiempo en llegar, no quedaba ninguno. No quedaba ninguno. Cortés detiene un genocidio. Que no era su intención, me importa un corno. No se juzgan las intenciones, se juzgan los hechos. Y el hecho es que Cortés detiene un genocidio. Si están vivos ahí es porque llegó a España, si no, no estarían vivos. El 80% de la población. Entonces tienen que hacer un monumento a España. Quizás los aztecas no, pero eran el 8%, pero el 92% de los mexicanos tienen que hacer un monumento a España, porque están vivos gracias a España. Es un dato objetivo, no es una fantasía.
Después viene el relato. Esta es la historia real. Después viene el relato. El relato negro legendario no nace en la izquierda, lamento decirlo a muchos, desilusionarlo, nace en la derecha. Nace en la derecha liberal, después de que se producen los procesos de ruptura con España. Hay en todos los países una guerra civil. En algunos lados larvada, en otros lados más expresa, donde se da de forma más terrible y expresas en Argentina. Esa guerra se termina en 1852 en Argentina. Es en 1810, el mismo momento de la guerra civil. Y entonces el que gana es un bando pro-británico, aliado de Inglaterra, que claro, si está aliado de Inglaterra, para justificar que está aliado de Inglaterra, ¿qué tiene que decir? No puede decir, se entiende otra cosa, que la leyenda negra, ¿no? Entonces van a estructurarse esos estados a partir de ministerios de educación, no se llamaban así a veces, de instrucción pública, que tienen que enseñarle a la gente la leyenda negra. Porque si no, ¿cómo se justifican a sí mismos? ¿Y cómo van a justificar que están aliados de los ingleses y que fueron aliados de los ingleses? Tienen que decir que España fue a robar, matar y asesinar, y por eso lo que pasó. Si no, no tiene ningún sentido. La guerra contra España, que en realidad no fue contra España, fue una guerra civil, ¿no? Fue extremadamente impopular en el Perú, en Colombia, en Venezuela. La única excepción es el Río de la Plata. Y hay que ser ahí sincero, muchos españoles esto lo pasan por alto, no hay que pasarlo por alto. En el Río de la Plata la guerra fue popular, pero no era contra España, no era contra, o por lo menos en mayo del 10 hay dos sectores en mayo del 10, un sector pro-hispánico que quiere romper con la dinastía borbónica, no con España, que es profundamente católico y hispanista, y un sector pro-británico. Por eso por eso se ensalzan después en una guerra civil. ¿Y por qué hay gente que quiere romper con ahí? Bueno, muy sencillo, porque para nosotros el reinado de Carlos III fue nefasto. Y es nefasto porque hace dos cosas que no podía hacer. Una que no podía en materia de derecho, no le correspondía hacerlo. Y la otra que no debía, pero podía. La que no podía hacer en materia de derecho era quitarnos territorio, según la tradición, según lo que había dejado Isabel, según lo que había establecido Carlos y Felipe. Ningún rey español podía, se entiende, hacer una permuta de territorio porque era rey sin derecho a eso. Porque estábamos unidos en la cabeza de los distintos reinos, pero cada uno era un reino distinto. Y el rey no podía enajenar territorio. Bueno, él entrega lo que es el Estado de Santa Catarina a los portugueses. Fue el Tratado de Permuta, aparte inútil, porque la guerra contra Portugal se había ganado, la había ganado Ceballos, se había expulsado a los portugueses, se le había ganado la guerra. Entonces el Tratado de Permuta era para que nos devuelvan Colonia del Sacramento, que está enfrente de Buenos Aires. Pero ya lo habíamos ganado por la guerra, no hacía falta el Tratado de Permuta. Ya la guerra se había terminado y éramos victoriosos, no importa. Lo que se ganó en la guerra se pierde de forma diplomática. Eso originó una guerra de 8 años. De 8 años, no es poca cosa, 8 años de guerra. Se llamaba la Guerra Guaranítica. Y después, tras cartón de eso, vino la expulsión de los jesuitas, que para nosotros fue fatal. En Perú no se sintió tan profundamente. ¿Por qué? Porque la única frontera viva entre el mundo lusitano y el mundo hispano es el Río de la Plata, es la cuenca del Río de la Plata, porque la cuenca amazónica formaba como una especie de mar verde. No había intercambio pasando el Amazonas entre el Perú y lo que hoy es Brasil, no había ningún intercambio. Ahí no había portugués, no había nada. El intercambio de amor y muerte, odio y paz estaba, se entiende, en lo que hoy es el río Paraná, río Uruguay. Ahí estaba, en la cuenca del Río de la Plata. Y los jesuitas habían formado un ejército de indios guaraníes que eran un colchón de seguridad contra la avanzada portuguesa que trataba de llegar siempre a las tierras templadas, es decir, al Río de la Plata, bajando. Y casi lo logran. Cuando se van los jesuitas, se acabó el ejército guaraní. Los bandeirantes se ceban contra las poblaciones creadas por los jesuitas y provoca, se entiende, un desastre. Se pierde miles y miles de kilómetros cuadrados, sangre, dolor y muerte. Y eso tendrá un resquemor, sí. Eso hay que decirlo. Pero en el Perú, no. En el Perú la guerra es impopular, pero es una guerra civil, porque hay españoles de ambos bandos y hay criollos en ambos bandos. Sin embargo, hay indios solo en el bando llamado realista. En el bando realista. Esta es la verdad histórica, pero
dadas las guerras civiles, estas oligarquías crean fomentan, no la crean, ¿no? La fomentan la leyenda negra que ya venía de Holanda, Italia, Inglaterra. Ahora, como toda mentira, sirva un poder. Después que el poder está consolidado, las mentiras son como un humo, se van como diluyendo, porque no hace falta. Esto se fue diluyendo. Y viene el cuarto centenario. En el cuarto centenario prácticamente la leyenda negra no le interesa a nadie, ¿verdad? No le interesa a nadie. Es decir, ya las cosas, la gente sabe que se ha mentido, se empieza a hablar de vuelta de madre patria. Mi madre, la generación de mi madre, se educa en Argentina con la idea de que España es nuestra madre patria. La Argentina es el primer país en 1917 que establece que el 12 de octubre es feriado nacional, el Día de la Raza. Lo establece Hipólito Yrigoyen, ¿está? Hipólito Yrigoyen. Y lo firma de puño y letra el presidente Perú, que es el primer presidente elegido por voto popular, secreto y obligatorio. ¿Sí? Se ha vencido la leyenda negra. Después viene el gobierno de Juan Domingo Perón, que es tremendamente hispanista, más su esposa todavía, Eva Perón. Las relaciones con España son fabulosas, ¿verdad? Y más o menos en todos los países, si bien la leyenda negra no muere, está como diluida. Está como diluida. Y esto más o menos es así hasta que empieza a pensarse en los festejos del quinto centenario. Con los festejos del quinto centenario empieza ya a haber un reverdecer de la leyenda negra, es decir, de la falsa historia de la presencia de España en América. ¿Y qué es el hecho que va a motivar más que esto vuelva a recrudecer? Muy sencillo, que cae la Unión Soviética. Cae la Unión Soviética, ¿está? Fidel, que no había sido nunca antihispanista, era un antihispanista Fidel disfrazado. Fidel era hispanista. Tampoco había sido marxista, su libro de cabecera era José Antonio, no Marx. Era hermano otra cosa. Pero como Groucho Marx, él era más de Groucho Marx que de Marx. Señora, tengo un principio, si no le gusta tengo otro. Reúne a todos sus muchachos en San Pablo, de lo que se llamó después el Foro San Pablo. Se reúnen en San Pablo, ¿por qué? Todas las cosas tienen su lógica. Porque ahí está Lula da Silva, que es dirigente sindical muy importante, y entonces puede financiar una reunión semejante muy importante. Y están todos los muchachos que hoy gobiernan, ellos o los que mandaban en ese momento sus movimientos políticos. El M-19 en Colombia, donde nace Petro, Boric, donde nace Boric en Chile, todos están ahí en San Pablo, todos horrorizados, porque se cayó la Unión Soviética, ellos son la vanguardia del proletariado, ellos no trabajan, son la vanguardia, no van a ir a trabajar. Y ahora, si no viene el oro de Moscú, hay que ir a trabajar, muchachos. Entonces nada les horrorizaba más que eso. No tienen más la Unión Soviética, se le acabó el sujeto histórico, porque el proletariado como sujeto histórico no existe más. ¿Y qué hacemos, Fidel? Tranquilo, muchachos, tranquilo. Ustedes se preocupen, trabajar no va a trabajar ninguno. Ya se quedan más tranquilos, se lo garantiza Fidel. ¿Pero qué vamos a hacer? Crear un nuevo sujeto histórico. Es decir, vamos a crear un sujeto histórico de las masas indígenas. Vamos, en vez de predicar la lucha de clases, la lucha racial. Y ustedes van a ser la vanguardia de las masas indígenas, pero Fidel, ya la lucha armada tampoco va más, no va más la lucha armada. Vamos a pasar del método guevarista, castrista, al método gramsciano. Ustedes van ahora a copar las universidades de historia, de filosofía, de antropología, y dentro de 40 años, porque ustedes habrán dado una gran batalla cultural y conseguirán la hegemonía cultural, en 40 años ustedes estarán todos en el gobierno. Yo estaré muerto, pero ustedes estarán en el gobierno. Y Fidel no se equivocó en nada, absolutamente en nada. Entonces, ahí comienza ese nuevo relato negro legendario, ¿se entiende? Que es el que vemos hoy, ¿se entiende? El que vemos hoy en Petro, el que vemos hoy en la señora Claudia de México, el que vemos, ¿se entiende? En Boric, en Evo Morales, ¿no? Ese es el presente. Hablamos de pasado, presente, y ahora tenemos que hablar del futuro, ¿no es cierto? ¿Cuál es el que dijimos? La relación pasado entre Hispanoamérica y España, pasado,
presente y futuro. Ahora tenemos que hablar del futuro, porque el futuro es tan importante o más importante que el pasado, pero hay algo que es importante. El pasado es más importante que el presente, claro, pero quien controla el pasado construye el futuro. Ahí está la clave de todos. Parece mentira, claro, porque el futuro es más importante que el pasado, ¿sí? Mucho más importante que el pasado. Porque el pasado ya no puedo modificarlo, ¿eh? Si la gente se murió de hambre, se murió. Si hubo masacres, ya acontecieron. Entonces, el futuro es más importante que el pasado. Sí, señor, pero usted se equivoca. Se equivoca porque quien controla el pasado controla el futuro. El que controla el pasado construye el futuro. Y entonces estamos ahora a ver qué futuro construimos. ¿Qué futuro construimos? ¿Está? Si nosotros no terminamos con la leyenda negra, no tendremos futuro. Ni ustedes, ni nosotros. ¿Está? En realidad deberíamos decir, nosotros no tendremos futuro. ¿Por qué? Porque nosotros éramos un gran transatlántico. Si navegábamos la historia en un transatlántico. Cuando uno navega en un transatlántico, construye la historia. Y ese transatlántico se hundió por múltiples razones. Porque lo torpedearon desde afuera, por razones internas, ¿está? Culpas nuestras y culpas de afuera. No toda la culpa la tiene siempre el otro, porque para que el otro gane, yo también tengo que cometer errores, ¿no? Porque si no, el otro no gana. Con su sola habilidad no gana si yo no cometo errores. Nosotros navegamos en un transatlántico. ¿Y qué pasó? Cuando el transatlántico se hundió, cada uno agarró un bote para salvarse, y natural, hay que salvarse, ¿no? Entonces, un bote grande, Argentina, otro bote grande, México, algunos una pequeña canoa, con todo respeto, ¿no? Es decir, El Salvador, Nicaragua no son botes, son pequeñas canoas. Uno de esos botes se llamó España, se quedó con el nombre de transatlántico. Y ahí viene todas las confusiones de los españoles, porque en realidad el transatlántico se llamaba España. Y ustedes agarraron un bote y le pusieron el nombre de transatlántico. Mira, está equivocado. Y por eso toda la frustración de la generación del 98. Porque no pueden construir la historia, no van a construir nunca más la historia. Porque un bote no hace la historia la hacen los que navegan en el transatlántico, ¿verdad? No los que navegan en bote. El bote tiene el nombre de España, pero lo que era España era el transatlántico. Y resulta que nosotros tendremos una oportunidad de reconstruir el transatlántico. De reconstruir el transatlántico si somos capaces de desterrar la leyenda negra. ¿Por qué? Porque hasta ahora las asociaciones económicas y geopolíticas se hacían por constreñimiento geográfico. La geografía, es decir, el espacio, pesaba un montón. El espacio, ¿no es cierto? Espacio y tiempo, porque a mayor espacio más tiempo, o sea, para recorrer ese espacio, ¿no? La categoría de espacio y tiempo han sido anuladas por la revolución tecnológica, pero esto ya es viejo. Lo descubre Marshall McLuhan, lo anuncia Marshall McLuhan, ese gran pensador, ¿no es cierto?, canadiense, ¿está? Que va a escribir En medio es el mensaje, un libro fantástico de lo que ve todo el mundo, escrito en la década de 60, y el otro libro que le da fama mundial, que se llamó La aldea global, y el primero de todo, La galaxia de Gutenberg. Las agrupaciones de los hombres no van a ser nada por entretenimiento geográfico, porque la revolución tecnológica rompe la barrera del espacio y del tiempo. Van a ser por afinidades culturales, ¿verdad? El mundo se va a agrupar por grandes afinidades culturales. Va a haber un bloque anglosajón, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, un bloque del mundo ruso, un bloque del mundo islámico, un bloque del mundo chino, y nosotros, nuestra única oportunidad es sentarnos en la mesa en lo que va a acontecer inevitablemente dentro de 30, 20 años, 40, porque en la historia de los pueblos las décadas son como días, pero esto va a acontecer. Lo que estamos viendo ahora es como una especie de ajustes en el sistema internacional hasta que se sienten en la mesa y decidan, como se decidió en Berlín, bueno, ¿qué orden vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a repartir el mundo? Bueno, nosotros estamos en la mesa juntos, porque si no estamos juntos somos segmentos anónimos del mercado mundial. Los otros van a decir qué mundo van a construir. Nosotros no vamos a poder ni opinar, solo obedecer. Si estamos en la mesa, alguna cosita podremos opinar. Y algo a favor nuestro podremos hacer. Si no estamos en esa mesa, estamos perdidos. Estamos perdidos. Pero por eso la importancia de terminar con la leyenda negra.
Si no terminamos con la leyenda negra, no hay hermanamiento real, porque el que está allá cree que los españoles son unos asesinos. Los que están acá, algunos creen también que fueron asesinos y los otros dicen, bueno, pero como los que están allá me consideran que soy un asesino, no me intereso más de ellos, ¿está? Y no quiero saber más nada con ellos. Mire, si no estamos juntos, estamos perdidos. No reconstruimos el transatlántico. Ahora, si estamos juntos, reconstruimos el transatlántico. No se hagan ilusiones con la Unión Europea. Lo lamento decírselo, eso está muerto. Está muerto en términos históricos. Porque cada vez que digo esto, aparece un idiota que me critica, se entiende por internet. Escúchenme, a ver, piensen lo que yo estoy diciendo. La historia de los pueblos, las décadas son días, es decir, se pasa entre 30 años, son 3 días. No va a pasar mañana esto. Pero, lamentablemente, el Estado laico francés tiene fecha de defunción. El Estado laico inglés tiene fecha de defunción. Y la única forma de que eso no acontezca en España es que la inmigración que llegue tenga los mismos valores, la misma lengua, la misma cosmovisión del mundo que se tiene en español. Y esos son los hispanoamericanos. Entonces, la hispanidad es el pasaporte para el futuro. Sin hispanidad no hay pasaporte para el futuro de España ni para el futuro de Hispanoamérica, o porque esto será un territorio que no será más España, será como Al-Ándalus nuevamente, y porque nosotros seremos segmentos anónimos del mercado mundial sin nada que poder negociar en ninguna mesa de negociaciones, que inevitablemente va a acontecer. Por eso la hispanidad es el pasaporte para el futuro. Muchísimas gracias. Sí, buenas tardes, profesor. Bueno, yo, mi nombre es Antonio Mora, tengo medios de comunicación en toda Hispanoamérica. Yo antes le llamaba Latinoamérica, eso se lo ha olvidado a usted explicar en la sala, lo de Latinoamérica y Hispanoamérica. Pero bueno, mi pregunta es porque me interesa. Estoy luchando desde mis medios digitales precisamente contra ese concepto, la leyenda negra. Lo he tenido clarísimo, pero desde hace 2 años, 3 años. ¿Cuándo comienza este movimiento que encabeza usted, que encabeza Zunzunegui y que fundamentalmente encabezan historiadores de Hispanoamérica? ¿En qué año, qué fecha podríamos decir? Porque hay que poner fechas a los movimientos, y este es un nuevo movimiento que se está dando, que estamos siguiendo muchos en internet y que nos estamos enterando de la auténtica verdad. Pero ¿cuándo comienza y por qué comienza este movimiento? Bueno, eso tendrá que ver otro historiador cuando haga la historia mía de Zunzunegui y de Patricio Long, ¿no? Cuando se haga la historia de esto, ¿no? Pero la fecha no es tan importante como el hecho fundamental de que si esto existe, porque es como la sociedad, la comunidad es como un cuerpo, ¿está? Como un cuerpo. Quiere decir que el cuerpo está reaccionando a los virus que lo atacan, ¿está? A los virus que lo atacan. Si el cuerpo no reacciona, se muere. Entonces, lo que observamos es una reacción. No sabemos si la reacción será suficiente o no. Lo que observamos es una reacción, es decir, que el cuerpo quiere seguir viviendo y lucha por su supervivencia. No es que me olvide de decirlo de América Latina. Si usted tiene la amabilidad de comprar mi libro, aparte de leer cosas digitales, verá que en Madre Patria yo le dedico todo, una parte de un capítulo a eso. Lo que pasa es que no voy a decir todas las cosas que tengo que decir en una conferencia que dura 1 hora, si no los voy a dormir acá en 5 horas. Voy a hacer un seminario en todo caso. Pero lo importante es que el cuerpo está reaccionando. El cuerpo está reaccionando. Quizás podríamos fijar como fecha 4 o 5 años atrás, ¿no es cierto?, que se empezó a reaccionar. Entonces, y se empezó a reaccionar porque la agresión era muy fuerte. Pero esa agresión continúa. Ustedes fíjense, no solo en la presidenta, iba a decir presidenta, en realidad es presidente. Como estamos en España, hay que hablar español, es presidente. No hay policías y policiotos. Si hay presidente y presidente, entonces hay policía y policiotos. La E en español no denota nada. Entonces es presidente. Como si no hay policías y policiotos. No solo en la agresividad del actual presidente de México, que agresividad que va a ir en aumento, creciendo, no se va a creer que esto termina acá. Lo que hay que fijarse es lo acontecido hace pocos días atrás,
cuando se entrega el premio Nobel de Economía a una persona cuya tesis fundamental es que el origen del subdesarrollo de Hispanoamérica, la culpa de ese subdesarrollo, la tiene España. Es fabuloso. Es fabuloso. Porque eso implica ¿qué cosa? Que el mundo anglosajón sigue empecinado con la leyenda negra. Sigue empecinado con la leyenda negra. Tiene su lógica. Yo haría lo mismo. ¿Por qué? No porque ellos sean malos, porque la gente se confunde. ¿Usted cree que los americanos son malos? Miren, no son ni malos ni buenos. Primero no son americanos, son estadounidenses. Americanos también soy yo, más que ellos. Tiene su lógica. La lógica es la lógica del poder. No es que haya buenos y malos. Si yo tengo un gran poder, no quisiera nunca ver surgir al sur de mi territorio otro gran poder en extensión tan grande como yo. Es que yo soy malo, no. Porque no quiero tener competencia, no quiero tener otro Estado que sea tan fuerte como el mío. Prefiero negociar con 20 y pico de enanos, ¿verdad? Y naturales, hacen muy bien. Y el proceso de crítica a la leyenda negra, en el fondo, su objetivo teleológico, aunque uno no lo exprese ni lo piense, natural, porque se produce naturalmente, ¿cuál es? La recuperación de la unidad perdida. Ese es el objetivo teleológico. Y entonces, ¿cómo reaccionan ellos? No. Vamos a darle el premio Nobel a alguien que sostiene que la culpa de su desarrollo de Colombia, de México, ¿no?, la tiene España. ¿Y qué produce con eso? La colonización mental de los jóvenes. Porque entonces hay un joven, ¿no es cierto? ¿No? Entonces el joven, ahí, ¿no es cierto?, el profesor, con buen criterio, dice, lean el libro de Marcelo Gullo. Y acá está el libro de Robinson. ¿A quién le va a dar más autoridad el alumno? ¿A quién? ¿Al libro del pobre loco Marcelo Gullo, que es un profesor de la periferia del mundo, o al que es premio Nobel de Economía? El premio Nobel de Economía. Yo si tengo 18 años voy a leer primero el premio Nobel de Economía, ¿no? Entonces, con eso los colonizo mentalmente. O sea, ya está. A Gullo ya no lo leo, pues ya leí a este que me explicó que el origen de su desarrollo, la culpa la tiene España. ¿Está? Que porque llegó a España somos subdesarrollados. ¿Así? Entonces, ¿cómo se explica que México era muchísimo más poderoso y rico que cualquier, se entiende, Estado de lo que van a hacer después los Estados Unidos de Norteamérica? Pero bueno, y eso es la cosa que está pasando, ¿no? Eso es parte del presente, para el futuro, para evitar que este proceso continúe, ¿no? Hola, buenas tardes. Encauzando con la pregunta anterior, yo quiero subrayar que también es digna de mención, la aportación que han hecho muchos anglosajones en la ruptura, digamos, de la mentira, ¿no? Tanto en décadas pasadas como en el presente. Por ejemplo, estoy pensando en Stanley Payne, que ha escrito sobre esta cuestión. Pero en particular quisiera conocer su opinión sobre un personaje que a mí me parece clave, que fue Philip Powell. ¿Podría, por favor, contarnos cuál es su opinión sobre el árbol de odio? No, para mí es decir, todos ellos contribuyen a una aportación fundamental. Algunos de ellos yo los he nombrado en mis libros, ¿no es cierto? Porque el mundo académico anglosajón ha tenido una virtud, ¿está? Ha tenido una virtud. Al mismo tiempo que tiene una política de Estado, la leyenda negra es una política de Estado en Inglaterra desde Oliverio Cromwell, ¿no? Ha habido un espacio de libertad de pensamiento en los sectores académicos. Y ahí han aparecido distintos académicos, algunos con sus más, otros con sus menos, que todos comenzaron siendo negrolegendarios. Pero como eran hombres decentes, al ver y estudiar la historia, dijeron esto que yo creía no es más así. Y ese fue para nosotros un puntapié inicial. Un puntapié inicial porque para muchos hispanoamericanos y españoles, el hecho que lo dijesen los ingleses tenía un valor enorme. Tenía un valor enorme. Y entonces eso para mí es el aporte que han hecho es fundamental, ¿verdad? Y nos ha sido muy útil, ¿verdad? Muy, muy útil. Pero no forman, es decir, ellos también son una minoría dentro de su mundo, ¿verdad? Son una absoluta minoría, es decir, no han nunca logrado en su respectiva universidad o mundo académico hacer de su idea una idea hegemónica. Son minoritarios.
me planteo en mi libro nada por lo que pido. Por eso digo que compren los libros. Todo el mundo me escucha por internet y después no compran los libros. Y no porque el autor viva de eso, el autor no vive de eso, ¿no? Pero porque los libros consolidan el conocimiento. Es decir, las intervenciones como una conferencia, que se graban, después se escuchan, son, ¿no es cierto?, importantes porque despiertan el interés. Pero solo se puede consolidar el conocimiento a través del estudio serio. Eso solo lo dan los libros. Porque ahí están los datos, las fechas, está el razonamiento equilibrado. Uno, en las conferencias, tiene que hacer las cosas más amenas y va salteando de una cosa a la otra. La pregunta de él es sumamente interesante. Yo la planteo, ¿no es cierto?, en el libro Nada por lo que pedir perdón. Da para hablar una conferencia entera, pero vamos a resumirlo así. El mundo anglosajón, ¿no es cierto?, en realidad, cuando nos referimos a él, deberíamos referirnos a una amalgama de poder que se produce a partir de lo llamada la Revolución Gloriosa en Inglaterra, que no es ninguna revolución gloriosa, es un golpe de Estado contra un intento de restauración católica con una invasión extranjera que era de soldados holandeses. Pero a partir de ese momento, de la mal llamada Revolución Gloriosa, hay una ósmosis en Inglaterra entre el poder político inglés, militar y el poder financiero. Son una misma cosa. ¿Por qué? Porque se participan en los negocios. El poder financiero hace participar en los negocios al estamento militar, al estamento político y al estamento eclesiástico también. Entonces hay una ósmosis entre el poder financiero y el poder tradicional inglés. Después eso se va a reproducir en los Estados Unidos. Pero ese poder financiero, a partir de la revolución tecnológica, adquiere una autonomía. Es como si se desprendiese de los estados con los cuales había estado aliado. ¿Está? Y incluso piensa que a esos mismos estados puede dominarlos, que no necesita más de ellos, lo puede dominar. ¿Cómo nos dominó a nosotros? Está destruyendo nuestra cultura, ahora tratando de destruir la cultura de ellos. ¿Está? Tratando de destruir la cultura de ellos. Entonces empiezan a aparecer todos los fenómenos raros que vemos y empiezan ellos a sufrir en carne propia lo que nosotros habíamos sufrido. Si no tuviésemos todos en el mismo barco, me alegraría mucho. Claro, por fin sufren lo que yo sufro, hace 400 años que me hacen sufrir eso. Ahora jodete, pero como estamos en el mismo barco, no quiero hundirme. Pero se lo tienen merecido. Entonces ese es el fenómeno nuevo que estamos observando. ¿Está? Eso da un acontecimiento nuevo que si ustedes ponen Marcelo Gullo en internet 3 tableros, una conferencia que di, lo explico bien ahí. Ahora no hay un solo tablero de ajedrez mundial como antes, sino que hay 3 tableros. 3 tableros que se juegan 3 partidas de ajedrez al mismo tiempo. En un tablero, ese poder financiero internacional tiene una ideología contra todos los pueblos del mundo, fundamentalmente los pueblos occidentales. Entonces ahora nosotros podemos tener alianzas con aquellos que se opongan a ese poder financiero, está específico anglosajón, sin embargo, en el tablero geopolítico podemos no estar aliados del mismo que antes estábamos aliados. Son 3 tableros, se juegan 3 partidas distintas. Pero claro, se empiezan a producir fenómenos que ellos sufren que habíamos sufrido nosotros antes. Igualito. Se les carcome, se les destruye su nación como se ha destruido la nuestra. Y eso hace que los fenómenos se parezcan y que por lo tanto podamos tener algunas alianzas con quien antes pensábamos no tener. Hola, ha dicho antes... Hola, sí. Vale, sí, los nuevos bloques geopolíticos se van a construir en base a afinidades culturales. Y bueno, quería saber su opinión acerca de si en estos pueblos hispanos también podía incluirse Portugal, Brasil y por extensión las antiguas colonias portuguesas en África. Ahí está, excelente pregunta, pero no haber leído mis libros. Porque está dada la respuesta a eso en Madre Patria. Cuando yo hablo de hispanidad, la hispanidad incluye a Portugal y a Brasil. ¿Está? Incluye al mundo lusoparlante, porque en realidad Hispania era todo.
Y nuestro momento de mayor gloria, ¿cuál fue? El momento de gloria fue de nosotros 1580 a 1640, en la doble monarquía, donde estábamos unidos. Y si nos desunimos fue por una operación británica, porque la sublevación del duque de Braganza en 1640 fue una operatoria británica. Cuando yo digo hispanidad, estoy diciendo, se entiende, la Hispania romana, que incluye tanto a Portugal como lo que hoy es España, al Brasil, como al Río de la Plata, los países hispanoparlantes, y los mejores pensadores brasileños, como Freire, siempre hablaron de hispanidad. Los mejores pensadores brasileños, nosotros somos hispanos. ¿Verdad? Lo que pasa es que el término Iberia resurge, no es que lo invente, pero como contenido político, resurge en Portugal con Oliveira Martins. Oliveira Martins quiere la unidad entre Portugal y España, pero claro, como en Portugal ha sido muy grande la crítica a España, y ha sido a partir de 1640, se falsifica la historia y se la considera enemiga a Castilla y Portugal, y dice, no puedo hablar de hispanidad. Entonces, ¿qué dice Oliveira Martins? Tengo que inventar algo distinto. Entonces le voy a poner el nombre de Iberia. Si le pongo el nombre de Iberia, los portugueses no se van a enojar, y los españoles tampoco. Entonces ahí inventa el término de Iberia, iberofonía, ¿no? Eso lo inventa Oliveira Martins. Un truco bastante interesante para que la idea fuese digerida, aceptable por los portugueses, ¿está? Pero en el fondo él mismo sabía que todos éramos españoles, no todos éramos hispanos, ¿no? Bueno, ya la última va a ser Carlos, por fin, porque después... Carlos, usted leyó los Muchas libros. gracias. ¿Usted leyó los libros? ¿Me oye bien? No he leído los libros. Mal, No, Carlos. pero prometo que los para voy a la leer. trilogía. A ver, don Marcelo, lo primero es felicitarle por la conferencia. Muchas gracias. Ha sido una conferencia francamente interesante. La segunda cosa que le quería comentar es que por razones profesionales yo he tenido que recorrer Hispanoamérica de arriba abajo, de abajo arriba muchas veces, y siempre que he ido allí he hecho la misma pregunta que le voy a hacer a usted ahora. La pregunta es la siguiente: habida cuenta que lo que une a una cultura son tres factores fundamentales, la raza, la lengua y la religión, ¿cuáles son las razones por las cuales Hispanoamérica no se ha unido en una única nación y cuál podría ser el futuro de esa unión? Bueno, tengo que ir a un seminario, ¿eh? El componente fundamental siempre es la lengua y la religión. Siempre. ¿La lengua? Y la religión. Sí. Sea uno sea ateo, tiene un bagaje cultural que proviene de la religión, que no crea en nada, eso da igual. Está dentro de un marco cultural que lo da la religión, porque toda cultura nace de un culto. El por qué esa unidad no se hizo es muy sencillo, porque las unidades no se hacen por la voluntad de una parte o de unas partes, se hacen dentro de un escenario geopolítico mundial. Y en ese escenario geopolítico mundial, el poder que provocó la desunión ha tenido hasta ahora un poder de tal naturaleza que ha hecho imposible todo intento de unidad. Mire, de verdad, pasa que los historiadores tienen poca formación geopolítica. Yo soy al revés, soy primero un experto en relaciones internacionales. Spigman, ¿no?, que era un geopolítico holandés que se traslada a Estados Unidos, Nicholas Spigman, muy poco estudiado, incluso por los expertos de relaciones internacionales, pero que es el que va a dar toda la geopolítica de los Estados Unidos a partir del año 45, o mucho antes, del 40 en adelante. Todas las cosas que haga el Pentágono van a hacer seguir el pensamiento de Spigman. Y Spigman dice, si se produce la unión de Argentina con el Brasil o cualquier intento de integración de Argentina con el Brasil, eso va a provocar la reunificación de la América del Sur. Y la reunificación de la América del Sur va a provocar la reunificación con la América Central. Entonces, dice Spigman, de producirse cualquier intento de reunificación o de integración entre Argentina y Brasil, nosotros tenemos que boicotearlo, hundirlo e incluso, dice él, llegar a la guerra para que eso no se concrete. Lo publica en su libro, ha sido el libro de cabecera de la política exterior norteamericana. Entonces, el poder de los Estados Unidos ha sido extremadamente grande hasta el día de hoy. Todos los intentos de integración fracasaron por eso. Ahora,
Yo soy un realista, yo no soy un idealista, ¿eh? Yo soy un realista. Y como realista le debo decir que eso no será más así. No porque ellos no tengan la misma idea, sino porque su poder en términos relativos, ¿no? En términos relativos será mucho menor. Y como será mucho menor, serán un poder entre otros muchísimo menor, no tendrán más poder para impedir dentro de 30 o 40 años, no ahora, dentro de 30 o 40 años nuestra reunificación. Por eso el futuro es nuestro.